sea, la idea de esto, al final nosotros vamos construyéndolo y queremos que os sintáis parte de todo ello. No, yo ya soy parte, ya estoy aquí, así que para mí es un placer, de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Y nada, y bueno, un poquito para empezar, yo te debo de ser sincero y he sido una de las personas seleccionadas porque era una persona que no te conocía, o sea, que no sabía quién era Santiago Armesilla. Como muchos de los asistentes que van a venir ahora, Sí. que muchos de ellos van a llegar, van a ver a un tío pues, de ese calibre, pues igual que yo, un tío grande, fornido, con los pelos largos y no sé, antes de todo ello, ¿cómo te definirías actualmente, en qué estás trabajando? Un poco pues desarrollándonos tu día a día ahora y tu... Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme y lo más importante es que nací, crecí, envejezco y moriré. Y luego lo superfluo es que, bueno, ahora mismo pues me dedico a temas audiovisuales, tengo un canal de YouTube, soy politólogo de formación en carrera, especializado en análisis político, también tengo un máster en educación, un máster en análisis político, tengo un doctorado en economía y ahora estoy haciendo mi segundo doctorado en filosofía en Salamanca, yo vivo allí aunque soy de Madrid. Y bueno, pues de vez en cuando pues escribo libros, hago artículos, me dedico a participar en charlas, conferencias, presentaciones, seminarios en España, fuera de España. Me dedico sobre todo a la divulgación de geopolítica, política, economía, historia, antropología, filosofía, desde una perspectiva filosófica materialista. Es decir, yo soy materialista filosófico, político, antropológico, etc. Y entonces en mi perspectiva pues todo eso se entreteje, lo ofrezco a través de mi trabajo y los que lo quieran disfrutar, pues yo encantado de la vida, claro que sí. Qué bueno. O sea, entendemos un poco el materialismo en la practicidad, ¿no? O sea, por lo que veo tienes un currículum espectacular. Bueno, no es de... O sea, al final hay que reconocerlo, los méritos de cada uno y en este caso pues los tuyos, porque al final has sido una persona que se ha dedicado y ha tenido mucho interés, que podría haber estado haciendo otras actividades o simplemente pues disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, toda esta teoría, todo este conocimiento que has adquirido a lo largo de los años, supongo que también con alguna experiencia vivida, ya ¿cómo se enfoca este materialismo o cómo aplicas este materialismo pues, a las diferentes áreas y concretamente pues, aquí estamos en It's Time to Think, el área del pensamiento, pues concretamente a esto, ¿no? ¿Nos paramos a pensar? ¿Realmente es importante pensar? Hombre, yo creo que piensa todo el mundo. Otra cosa es cómo pensamos y qué herramientas tenemos para pensar. Aparte que el pensamiento no es solo una acción reflexiva interna del sujeto. Cuando estamos pensando, estamos mirando a otro, a los ojos, estamos hablando, estamos moviendo las manos, estamos operando, estamos hablando, bien sea internamente o externamente. Pensar es un conjunto de operaciones corpóreas a través de, no nuestro cuerpo, porque yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, que es lo que decía Spinoza. Y yo, por tanto, actúo en el mundo ejercitando el pensamiento al mismo tiempo que hago la acción, porque pensar es una forma de actuar y es imposible actuar sin pensar. Y además el pensamiento podemos pensar con otros, ante otros, frente a otros, pero en sentido dialéctico, que es la dialéctica es un papel importante del materialismo político, que es lo que yo intento construir, no solo el lenguaje, sino el acto de razonar y de tratar de construir un razonamiento, una idea frente a otros. ¿En qué sentido el pensamiento es dialéctico? Pues que pensar en el fondo es pensar a la contra. Solo cuando estamos pensando contra otra idea podemos construir una que trata de ser superior o más envolvente o que explique más fenómenos que la idea que tenemos enfrente. Eso significa que la construcción del pensamiento es una construcción colaborativa en cierta medida, porque la filosofía es una disciplina que se ha construido durante generaciones, o sea, te estoy hablando desde Platón hasta la actualidad, y todos los filósofos, y luego después las ciencias sociales y las ciencias naturales y la lógica formal, etcétera, pues han construido pensamiento, ideas, conceptos, etcétera, que siempre han sido de manera operatoria. Es decir, en ciencias naturales es imposible pensar sin la acción de un experimento en un laboratorio. En ciencias sociales es imposible construir un pensamiento sin elaborar una teoría que trate de ser lo más explicativa posible de los fenómenos, aunque no necesariamente esa explicación de los fenómenos entiende que los fenómenos simplemente están ahí, hay que describirlos, sino que a lo mejor hay una apariencia de los fenómenos, pero tienes que descubrir la verdad que hay sobre ellos, que es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este planteamiento materialista
que necesariamente es contrario al espiritualismo, al idealismo, etcétera, pues se trata de aplicar a muchos ámbitos del saber. Vale. Como el que habéis tenido aquí a Pedro Baños, pues a ver, a la geopolítica se aplica mucho, ¿no? A la política, a la historia, a la antropología, a la filosofía, por supuesto, vale, al ámbito de las ciencias naturales, la biología, a la ingeniería incluso, que tú eres ingeniero, al entendimiento de la lógica y las construcciones lógico-formales, vale, que se hacen, que también hay una dialéctica ahí, lo decía Hegel. Entonces, ¿qué es pensar? Pues pensar es una acción que los cuerpos humanos hacen en un ámbito determinado y siempre a la contra de otro tipo de pensamiento, a la contra de la idea, no de la persona que elabora la idea, que eso también es importante. Vale, perfecto. O sea, me quedado flipando con la definición y, vamos, encaja muy bien con todo el materialismo y me surge una contrapregunta, ¿no? Porque al final el pensamiento es ir en contra de la idea, ¿no? Al final ha tenido que haber un inicio, ¿no? Ha tenido que haber una primera situación, una referencia, un primer momento en el que alguien ha pensado algo en base a algo y lo ha podido transmitir y ha hecho un efecto rebote y se ha ido pasando de generación en generación hasta la sociedad que, no sé si agraciadamente o desgraciadamente, tenemos hoy en día. Y esto es un poco en relación a esa parte en la que, pues, oye, ¿cómo se da explicación al origen, ¿no? Al origen de todo? Revisando un poco tu biografía y pues, diferentes noticias, al final te defines como un cristiano ateo. Me defino como ateo católico. Ateo católico. Ateo es el sustantivo, católico el adjetivo. Vale, eso es, ateo el sustantivo. O sea, yo no creo en Dios, soy materialista, yo no creo en Dios, ni tampoco considero que exista ni puede existir. Vale. Pero yo entiendo que por muy materialista que uno sea, y muy ateo que uno sea, uno es una persona biográficamente e histórica y antropológicamente situado en un contexto cultural, histórico y filosófico determinado. Con lo cual, ¿qué pasa? Que mi forma de ver el mundo está causalmente determinada, por eso mi libertad, como la de cualquier ser humano, siempre está limitada al entorno histórico y el bagaje que tiene. Entonces, pues no se puede entender la forma que yo enfoco el mundo, evidentemente sin Platón ni Aristóteles, pero tampoco se puede entender sin el cristianismo, sin la acción de la Iglesia Católica, sin la Escuela de Salamanca, que yo vivo allí, ni tampoco podemos entender pues, nuestra idiosincrasia cultural como españoles, como hispanos, como iberófonos, como gente que está en la península ibérica, por la historia desde el descubrimiento de América hasta ahora, sin el catolicismo. O sea, yo me llamo Santiago, tengo el nombre de un santo. Yo, aunque sea ateo, pues me gusta la Navidad, celebro la Navidad. En Semana Santa pues estoy de vacaciones y al mismo tiempo pues no se puede entender, digamos, la antropología de nuestra sociedad, de nuestra nación, España, sin las relaciones comunitarias, familiares, laborales, a nivel, desde los pueblos más pequeños, que cada vez se están vaciando más, hasta las propias ciudades. A lo mejor ahí ya la influencia externa por el cosmopolitismo es un poco mayor, pero la cuestión es que yo reivindico esa cultura católica y esa herencia filosófica, antropológica y política que el catolicismo ha establecido en mi sociedad, y además lo hago a la contra frente a terceros, es decir, particularmente frente a dos ámbitos, digamos, culturales. Uno sería el protestantismo, particular, el luterano, anglicano y calvinista, y otro sería el islámico, particularmente el sunita, porque el chiita nos pilla un poco más lejos, está en Irán ahí, y aparte que dentro de las familias del Islam, curiosamente es la más parecida al catolicismo. Entonces, yo entiendo y incluso a ciertas formas sociales, pero con sus salvedades y sus diferencias. Pero evidentemente yo soy tan hijo de Platón, de Aristóteles o de Marx o de Gustavo Bueno como lo soy de Santo Tomás de Aquino, o lo soy de Francisco Suárez, o lo soy de Juan de Mariana, o lo soy de Benito Jerónimo Feijó, o lo soy de muchos pensadores del catolicismo. Entonces creo que en el mundo actual, sin negar el ateísmo ni la secularización, que además es hija del catolicismo, porque la separación Iglesia-Estado es un invento cristiano, la laicidad es un invento cristiano, católico, medieval, pues yo creo que hay que reivindicar ese hecho cultural, ese pathos cultural, porque ha tenido más pros que contras, y yo creo que la gente tendría que agradecer haber nacido en un país católico, no haber nacido pues, en Suecia o en Arabia Saudita, la verdad. Una respuesta muy materialista. Sí, claro. Bueno, lo que soy. No, efectivamente. No, y sobre todo, pues es verdad que pues a la hora de reconocer tu historia, de reconocer lo que hemos sido, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y luego hacer pues un balance, una conclusión final de, oye, los pros han vencido a los contras, y pues nos encontramos en la situación en la que nos encontramos a día de hoy.
Entonces, ahora ya volviendo un poco, saliendo de lo que vamos a hablar o lo que vas a hablar en el Cinglao, que va a estar más enfocado a la filosofía, pero te quiero hablar un poco de nuestro público, ¿no? De esa sociedad civil que se encuentra actualmente, ¿no? Pues un poco desamparada, ¿no? Bueno, al final el poder político, el poder mediático, pues tiene una serie de influencias, una serie de intereses, ¿no? Que hacen que la realidad que nuestros padres, porque eres un poco más mayor que yo, pero bueno, o nuestros abuelos podían vivir, pues ahora, a la hora de decir ciertas palabras, lo que comentabas, ¿no? Con el pensamiento, que el pensamiento al final se basa también mucho en el léxico, en cómo tú formulas a nivel comunicativo, verbal, lo que opinas. Sobre todo también en la acción del cuerpo humano en interacción con otros cuerpos en la sociedad. O sea, la razón, la racionalidad no deja de estar unida a la vida. Es en la vida corpórea y en comunidad donde nosotros podemos construir una cierta racionalidad. Que no te estoy interrumpiendo, pero creo que es un corolario bueno para lo que dices. Es decir, nosotros construimos cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de ceremonia, siempre a través de lo que somos corpóreamente. Y la construcción de la persona, y la idea de persona es muy católica, muy cristiana, pues, claro, persona jurídica, esto viene del teatro griego, como bien sabes, de la máscara, tal, pero la construcción de la persona siempre se hace en base al cuerpo humano. Y el cuerpo humano es lo que nos permite interactuar racionalmente con el entorno. Y al mismo tiempo ese cuerpo humano es un cuerpo vivo. Y ese cuerpo vivo, esto insiste mucho otro filósofo y amigo mío, Juan Bautista Fuentes Ortega, ese cuerpo vivo es, digamos, sujeto tanto de lo histórico como lo que diría Unamuno de la intrahistoria de los pueblos, que es esa parte pues, que no se narra en los libros, pero que está ahí, ¿no? Y esto también creo que es importante a la hora de reivindicar qué podemos entender por razón, por racionalidad, etc. Vale. Ya está. Pues nada, perfecto. O sea, mi pregunta iba enfocada, que la puedo reubicar o puedo reordenar, en el sentido de que, bueno, hablamos de materialismo y a nivel de pensamiento te veo muy fuerte porque estás comentando una serie de ideas que tienen unos argumentos bastante sólidos y estables, y cómo eso lo pasamos ahora a la sociedad, a un joven de 25 a 30 años que se ve inmerso en una situación en la que, pues lo que comentábamos, ¿no? Los medios definen un tipo de pensamiento, si lo podemos llamar pensamiento, el poder político otro, y pues ya no es que ni pensemos, sino el sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que en esta etapa también estás más dedicado a la formación, a las universidades. Entonces, un poco con esa experiencia, con ese conocimiento que tienes, ¿qué podrías decir hoy a los jóvenes para que puedan escapar del ruido, ¿no? de esas interferencias que tienen, pues ya sea por la tecnología o por las millones de distracciones que tenemos a día de hoy, y pueden centrarse en lo que realmente importa, en ir a la naturaleza de los problemas y a poder vivir la vida pues como un ser humano se dignifica, ¿no? Vale, pues voy a responderte en 3 puntos, en 3 fases. La primera, bueno, la idea de sentido común es muy equívoca, porque definir qué es el sentido común, hay partidos políticos por aquí diciendo, somos el partido de sentido común, y yo, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Quiero decir, es una idea que está muy manida, muy manoseada, muy baboseada, y muchas veces eso que se llama sentido común depende de las ideologías y que sean hegemónicas en una sociedad determinada. Luego, en segundo lugar, ese poder político, mediático, etcétera, es también un poder económico. O sea, tú no puedes separar la economía de la política. Son 2 disciplinas que surgen cogenéricas a nivel académico, pues en el siglo XVII, XVIII, y mundanamente, pues ya la economía doméstica de la antigua Grecia, pues el propietario del oikos era el único sujeto, el varón, que tenía, digamos, ¿cómo decirlo?, capacidad política para estar en el ágora, en la asamblea, y decidir como ciudadano. Mientras que la polis griega y luego la República y el Imperio Romano tenían una población esclava mucho mayor. Y en el fondo, pues cualquier currante no es más que un esclavo asalariado, heredero de aquel, ¿no? Lo único que de una manera mucho más fina. Claro, las cadenas del pasado eran más férreas, más duras, más crueles quizás, pero las cadenas de ahora son mucho más invisibles. Y el tercer punto, hombre, lo de la juventud. Yo, si me permites, por mi experiencia en charlas, en libros, en presentaciones de cosas, yo creo que también tiene mucho mérito
evidentemente que una persona joven se pregunte por cosas, y más por cuestiones que tienen que ver con la historia, las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, que no dan de comer a la inmensa mayoría de la población, y que hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la población no tiene tiempo para leerse un libro de Platón, o de Gustavo Bueno, o de Marx, o de Aristóteles, no tiene tiempo. Y tampoco te creas que un licenciado en filosofía pues tiene mucho futuro laboral más allá de dar clases de filosofía en un instituto. Y los institutos ahora, pues yo no sé si tienes familiares adolescentes, pero acaso casi es la jungla, o sea, quiero decir. No, y porque es terrible, ¿no? O sea, a esas edades o vas a ser un delincuente o vas a ser un ingeniero, no hay término medio. Es bola. Claro, claro, o sea, es un momento muy peligroso. Pero yo creo que también tiene mucho mérito que haya gente mayor de 40 años, de 50, de 60, que de repente cambie su forma de ver las cosas y se caiga del caballo. Con lo cual, nunca es tarde para, a través de la construcción crítica de la razón pública, que es lo que estáis haciendo aquí, pues cualquier persona salga de la caverna. Como diría Platón. Entonces, no menospreciemos, o sea, está bien que pensemos en la gente de 25, 35, 40 años, y por supuesto en adolescentes y más jóvenes, pero cuando veamos a alguien que tiene más de 50, más de 60 o más edad, y hace el mismo proceso, que es más difícil incluso, debemos aplaudirlo. Incluso es una cosa que podemos hacer tú y yo ahora mismo, y yo salir de una caverna en la que esté, o tú, o sea, es decir, siempre va a tener mérito esta acción, independientemente de la edad del sujeto. Totalmente de acuerdo. O sea, la pregunta estaba enfocada un poco más a los jóvenes por el futuro, ¿no? Porque al final son los que más recorrido tienen, pues las frases que siempre hemos comentado, ¿no? Al final son la masa crítica que va a definir las decisiones del futuro, ¿no? Es la despreocupación, ¿no? Muchas veces de los asuntos, pero ya no porque no interese, sino simplemente porque está completo y repleto de información, y toda esa información pues carece de una veracidad que muchos, que ya no es ni de la persona identificada de un extremo ni de otro, sino pues una persona que tiene pues una tradición, ¿no? Haber nacido en un barrio, haber ido a un colegio o un instituto pues con sus compañeros, habérselo pasado bien, haber estudiado una carrera. Todo lo contrario. O también, efectivamente, la vida pues va poniendo diferentes pruebas, cada uno tiene las suyas, ¿no? Y cada uno tiene el secreto o el misterio, ¿no? Entiendo, bueno, desde la concepción que veo materialista, al final la felicidad, que estoy metiéndome en otro... Hostia, el tema de la felicidad ya es... Sí, sí, muy pantanoso. La realización, ¿vale? O el tener esa fricción, ¿no? Esa capacidad de decir, hoy me levanto y me levanto porque merece vivir, ¿no? Hombre, yo creo, no sé quién decía que hay que tener una vida que merezca la pena ser vivida, pero yo no sé si la felicidad en sí, en abstracto, pues debe ser la meta vital de una persona. No tiene por qué, quiero decir. Yo ahora mismo soy una persona muy satisfecha con mi vida, tengo problemas como todo el mundo, pero muchas veces aquello que puede motivar a alguien, casos muy concretos, o aquello que puede motivar a alguien para seguir vivo, para luchar, puede ser el dolor y el sufrimiento de algo. Entonces tampoco menospreciemos el dolor y el sufrimiento a la hora de seguir haciendo actividades en la vida, porque incluso desde ese dolor y desde ese sufrimiento puede ser virtuoso y hacer bien a los demás. Entonces, yo creo que la juventud, como se dice que siempre que es el futuro, la gente tiene que entender que nunca ha sido fácil vivir. El mundo nunca está hecho a la medida de nadie, no está hecho ni la medida tuya, ni mía, ni del técnico, ni de la gente que está aquí andando, no está hecho a la medida de nadie, y todos tenemos que bregar con lo que podemos. Pero tampoco tiene por qué gustarte esa situación. O sea, que decir, un cierto inconformismo crítico ante lo que te encuentras es muy positivo. La cuestión es cómo lo encauzas, qué fundamento le das a esa crítica, porque claro, yo veo el recibo de la luz y puedo ser crítico con el recibo de la luz porque me han cobrado de más. Pero a lo mejor no basta con ese tipo de crítica, aunque hay gente que no lo rebase de ahí. Y tampoco tienes por qué volverte un experto en filosofía o en geopolítica. Simplemente con que estés de acuerdo con algunas cosas que se dicen, pues yo voy a ir por ahí, pues voy por ahí. Pero yo creo que la gente joven lo que tiene que entender es que todos estamos aquí de paso, y mientras estemos aquí tenemos que hacerlo... ¿Crees que te vas a ir al cielo o al infierno? Como si crees que... Hombre, no creo que la gente piense que va a ir al infierno mayormente, ¿no? No, me explico, o sea, que al final son vías, ¿no? Que pues una persona religiosa entenderá un espacio... Sí, sí, sé por dónde vas. O una persona que, oye, pues en tu caso a lo mejor, ¿no? Que hay un fin, pues
esta vida es una vida limitada, ¿no? Yo creo que independientemente de que pienses que ya mueres y se acabó o que hay algo, tienes que saber que en el momento que estés aquí tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Y hacerlo lo mejor que puedas es trabajar. Y mi madre, que en paz descanse, siempre me dijo que la vida consiste en trabajar y ayudar a los demás. ¿Y qué es trabajar y ayudar a los demás? Pues lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, ¿no? De alguna manera, es algo muy loable. Lo que intento yo hacer con mis actividades, trabajar y ayudar a los demás es por lo menos dar a la gente herramientas para poder entender el mundo y, si es posible, transformarlo de una manera óptima para que los que vengan después de nosotros no lo pasen tan mal como nosotros o tan mal como los que vinieron antes. Y si en algún momento incluso hemos sido conscientes de que hemos perdido algo del pasado que era bueno, recuperarlo tal y como era no se va a poder nunca, porque cada cosa histórica es de su momento, pero a lo mejor sí podemos tomar lo bueno de aquello y recomponerlo de cara al presente y el futuro. En el aquí y ahora es cuando vamos a poder hacer las cosas. Cuando nos vayamos dejaremos una herencia y los que vengan pues la tomarán o no y harán con ella lo que sea oportuno, y si pueden mejorar lo que hemos hecho, pues mejor. Pero es ahora cuando tenemos que hacerlo. Por eso a lo mejor la gente joven tiene más fuerza física, más ímpetu, más una aparente sensación de inmortalidad, de que no te vas a ir al otro barrio enseguida, pero tu tiempo es limitado. Tu tiempo es limitado en este mundo. Así que hazlo lo mejor que puedas y siempre trabaja en un sentido comunitario. Porque, como dijo un profesor mío, yo fui a un colegio de curas, de los colegios de curas solo salen dos tipos de personas, o ateos o beatos, no hay término medio. Pues él decía que ahora que soy viejo, entiendo esta frase mucho mejor. Él decía, el bien común no es el bien de la mayoría, es el bien de todos y de cada uno. Pues yo creo que es ahí por donde hay que ir. Y si el razonamiento crítico sirve para construir el bien de todos y de cada uno, fenomenal. Qué bueno. Pues tío, brutales estas primeras ideas. Yo creo que has dado un enfoque bastante amplio de lo que piensas. Primero con el materialismo, esa seguridad que tienes a la hora de afrontar tus ideas, ¿no? De comprometerte sobre ellas, y luego ya hemos pasado a esta parte final, ¿no? Que es con lo que más me quedo, ¿no? Es la parte más estoica, más ética, moral, claro. Entonces, y la que más te hace pues llegar a la acción, ¿no? Entonces, pues nada, desearte mucha suerte, que tampoco creo que la necesites porque no, eres un titán. No, yo soy un opaí, como decimos en Salamanca, que me gusta mucho decirlo. Pero nada, muchas gracias por esto.